Con su permiso, diputada presidenta. Adelante. Compañeras y compañeros diputados, muy buenas tardes. El poder público no puede tener otro origen ni otra base que no sea la voluntad nacional. Francisco I. Madero. Hace más de 100 años, la situación política de nuestro país se encontraba marcada por una serie de disputas, conspiraciones y revueltas que generaban conflictos e inestabilidad social. En este contexto, hombres patriotas y valientes encabezaron movimientos alzando la voz contra las injusticias, pero fundamentalmente fueron la vía para aglutinar el descontento popular existente contra el régimen de Porfirio Díaz. Ese fue el caso de Francisco I. Madero, hombre valiente e idealista que se caracterizó por sus ideas de tradición liberal y firmes convicciones democráticas. Con sincera preocupación social, Madero intentó, por la vía de las urnas, derrocar al régimen de Díaz al presentarse como candidato del partido antirreeleccionista para los comicios de 1910. Lamentablemente, sus esfuerzos no lograron terminar con la dictadura, la cual solo pudo ser derrocada por la vía armada. Fue así que Madero, mediante la promulgación de un documento a través del cual se convocaba un levantamiento popular para establecer elecciones libres y democráticas, se convirtió en pieza clave para el desarrollo de la Revolución Mexicana. Para el movimiento armado de 1910, Madero se convirtió en una figura emblemática. Sus ideas liberales lo impulsaron a buscar en todo momento las vías para alcanzar un régimen en donde se respetara la voluntad popular. El triunfo revolucionario lo llevó a la presidencia. De ahí, y sin importar lo complicado de su gestión, impulsó acciones importantes para nuestro país. El apóstol de la democracia, como también se le conoce al presidente Francisco I. Madero, adoptó medidas para redistribuir la tierra, puso en marcha acciones para mejorar la atención sanitaria y educativa de la población, aprobó la reducción de la jornada laboral, que pasó de 12 a 10 horas. De igual forma, aprobó el derecho a la huelga, respaldó la libertad de prensa e impulsó la renovación política de nuestro país. Madero fue un buen hombre, un demócrata que luchó en favor de las libertades civiles y en contra de la opresión del pueblo. Desgraciadamente, su nobleza y su buena fe fueron aprovechadas por personajes de la peor calidad moral y eso terminó costándole la vida. Un día como hoy, recordamos la antesala de lo que sería el asesinato de Francisco I. Madero, un periodo de 10 días conocido como la Decena Trágica, en el que un grupo de inconformes con intenciones golpistas se levantaron en armas contra el gobierno del presidente Madero, logrando perpetrar el golpe de Estado que llevó a la usurpación de la presidencia del general Victoriano Huerta. Víctima de la traición y privado de su libertad en Palacio Nacional, el 22 de febrero de 1913 fue trasladado junto con José María Pino Suárez a la penitenciaría de Lecumberri, en donde fue cobardemente asesinado por militares afines al usurpador Victoriano Huerta, quien solo unos días antes de tan fatídico acontecimiento había sido nombrado jefe de las Fuerzas Armadas por el propio Madero. Hoy recordamos el asesinato de uno de los hombres más importantes en la historia de nuestro país. Sin importar el tiempo que duró al frente de su gobierno, se esforzó por impulsar acciones que lograran consolidar un México más justo, más democrático, más libre. Francisco I. Madero dejó con su vida y su trayectoria un importante legado, por lo que el día de hoy es importante que conmemoremos el 111 aniversario del cobarde asesinato de este personaje, toda vez que su lucha representó los ideales de un movimiento revolucionario de nuestro país, los cuales continuarían con su muerte y hasta la promulgación de la Carta Magna de 1917, que a la fecha nos rige, documento que contiene en sí mismo todos los ideales, anhelos, las aspiraciones de nación, los principios democráticos y sociales esenciales, como la igualdad, la justicia, la equidad y la libertad. Es cuanto, diputado.